Creciendo juntos. De la infancia a la adolescencia con cariño y respeto. Carlos González. Resumen narrativo. El presente resumen narrativo fue realizado por la Biblioteca Nautilus, con la intención de facilitar a personas con ceguera y a estudiantes de pocos recursos, el acceso al conocimiento universal. Esperamos que te sea de gran utilidad y te conduzca a profundizar más en el tema leyendo la obra original. No olvides apoyarnos suscribiéndote al canal y dándole like a cada una de nuestras publicaciones. Gracias. Biblioteca Nautilus. bibliotecanautilus@gmail.com. Tras el éxito de su trilogía sobre la crianza natural, vuelve Carlos González con consejos para los padres con hijos de más de un año. Así comienza el nuevo libro de Carlos González, una obra de psicología infantil, adolescente y educación que contiene los consejos de este pediatra para los padres con hijos de más de un año, abordando la maternidad y la paternidad de forma global y hablando, por primera vez, de temas relacionados con la psicología y la educación de niños de estas edades. Ahora ha pasado el tiempo y, tal vez, su desobediencia, los límites y nuestra actitud hacia su educación es lo que más nos preocupa. Introducción. Cada vez que nace un niño, nacen también un padre y una madre. Y a partir de ahí crecemos juntos en sabiduría y en virtud. Los hijos nos ofrecen su amor incondicional, incluso aunque no hayamos hecho nada por merecerlo. Nos hacen sentir importantes y necesarios, nos divierten y nos intrigan, dan propósito y color a nuestras vidas, nos permiten acompañarlos por un tiempo en la fascinante aventura de descubrir el mundo. Ser padre es un privilegio. Las dudas. Las madres de ahora parecen tener muchísimas dudas, pero mi visión es muy sesgada, pues solo conozco a aquellas madres que acuden a mí para consultarme sus dudas. Primero, tenían más experiencia en el cuidado de los niños. Las familias solían tener más hijos. La mayor había visto a su madre cuidar a varios hermanitos. La pequeña había visto a sus hermanas cuidar a varios sobrinitos. La familia no era tan limitada como ahora. Podían convivir varias generaciones y varias ramas, varias madres con varios hijos. La culpa. El caso es que las madres de ahora se sienten enormemente culpables. Por lo que hacen, por lo que no hacen, por lo que hacen pensando que está bien pero en el fondo saben que está mal, por lo que hacen aunque creen que está mal pero en el fondo saben que está bien. Tal vez las dudas contribuyen a la culpa. Cuando todo el mundo criaba a los hijos igual, era más fácil pensar que estabas haciendo lo correcto. Total, que el 90% de las madres agachan la cabeza y rompen a llorar, convencidas de que, en efecto, la cesárea fue por su culpa, porque rechazaban a su hijo. La soledad. Los padres de ahora están, en general, más solos que los de antaño. Solos en el espacio, separados de otras personas que los puedan ayudar en la crianza de sus hijos, y solos en el tiempo, separados de las generaciones de padres que los precedieron. El siglo XX ha visto la generalización de la llamada familia nuclear. Hace apenas una o dos generaciones era todavía frecuente la convivencia con otras personas, abuelos o tíos. Los abuelos, y especialmente las abuelas, siempre han colaborado en la crianza de sus nietos. Pero era una colaboración, en paralelo, en la que se compartían el trabajo, la responsabilidad y la mesa familiar. Siempre había algún adulto en la casa, de modo que la madre podía entrar y salir sin problemas y sin culpas, y el niño que encontraba a su madre momentáneamente ausente o ocupada podía recurrir fácilmente a otra persona. Había más gente disponible para contar un cuento, para coger en brazos, para responder a un ¿por qué? Hoy en día las abuelas participan muchísimo en el cuidado de los niños, tal vez en España más incluso que antes, pero se trata de una colaboración, en serie, el niño pasa de la casa de los padres a la casa de los abuelos. La edad. En esto, al menos, sí que tengo un dato objetivo y una diferencia real. Cuando nuestros antepasados raramente pasaban de los 40 años, no podían dejarlo todo para el último momento. Influyen, muy probablemente, consideraciones económicas y laborales. En cierta clase social, hay que esperar a acabar la carrera. Hay que acabar el máster. Hay que acabar la especialidad. Hay que preparar las oposiciones. Hay que encontrar un trabajo fijo y bien pagado. Hay que comprar un piso. El número de hijos. Antes, las familias solían tener muchos hijos, 3 o 4 para empezar, y a menudo 7 o más. Hoy en día, muchas familias solo tienen un hijo, algunas tienen 2, y 3 es casi excepcional. Eso hace que el número de padres inexpertos se multiplique.
El estrés. Nuestros hijos pagan las consecuencias de nuestra falta de tiempo o de energía, de nuestras situaciones estresantes. Reconozco que la lectura de este estudio ha sido para mí una revelación. A estas alturas, con los niños ya criados, me doy cuenta de cuántas veces al día interaccionamos, para bien o para mal, con nuestros hijos. Los padres en el estudio de Sussman reñían a sus hijos más o menos una vez cada 15 o 30 minutos. El caso extremo sería el de los niños que se han visto separados de sus padres. Rusby localizó a principios del siglo XXI a más de 700 británicos de entre 62 y 72 años que en su infancia habían sido separados de sus familias en la ciudad y transferidos a zonas rurales para protegerlos de los bombardeos. Los hijos deben saber que ellos no tienen ninguna culpa del divorcio. Papá no se fue porque me he portado mal. Papá y mamá no discutían por mi culpa, porque saqué malas notas. Para prevenir estas posibilidades, es buena idea no discutir nunca por las notas, la conducta, el sueño, la comida o cualquier otra cosa relacionada con los niños. La televisión. Antes no había televisión, lo sé de buena tinta, yo tenía 7 años cuando mis padres la compraron. La televisión influye poderosamente en el desarrollo de los niños y en las relaciones entre estos y sus padres. El término está inspirado en la teoría del apego, Attachment Theory, del psiquiatra infantil John Bowlby. Pero se refieren a cosas completamente distintas. Pues la teoría del apego dice precisamente que todos los niños establecen un apego, que puede ser seguro o inseguro. Por supuesto, no se trata de lo que pasó un día, todos los padres hemos hecho al menos una cosa bien y al menos una cosa mal. Todos los padres hemos hecho cientos de cosas bien y cientos de cosas mal. Goldberg resume así la conducta que deberían mostrar los padres para fomentar un apego seguro. Preste atención, aprenda a reconocer los signos de que su bebé lo está pasando mal. Sea responsivo. Los estilos parentales según Baumrind. Los padres autoritarios tienen valores bajos en cuanto a afecto pero alto en cuanto a control. Los hijos de padres permisivos. En principio son niños más alegres que los criados en un ambiente autoritario, pero a la larga la falta de control genera una baja autoestima, ya que se enfrentan a tareas que sobrepasan sus capacidades. Cuando crecen se convierten en adolescentes difíciles que transgreden las normas sociales en busca de límites externos. Y por último, el estilo autorizativo. Genera niños con buenos niveles de autocontrol y autoestima, capaces de persistir en tareas, hábiles para las relaciones personales. Niños independientes, pero cariñosos, con un sistema moral propio. Si se fija un poco, las dos explicaciones son bastante distintas. En la primera hay 4 tipos, en la segunda solo 3. Sí, ambas están de acuerdo en que los padres autorizativos son los mejores, pero no están de acuerdo en los efectos. Pero es que en el mismo documento Baumrind atribuye el auge de la permisividad a la opinión psicoanalítica, que proporcionó una justificación para la lactancia prolongada a demanda, el destete tardío y gradual y la enseñanza del control de esfínteres tardía e indulgente, y al libro del Dr. Spock en 1946. ¿Cómo se explica que la clasificación en 3 tipos de Baumrind tuviera éxito y persistiera hasta nuestros días, cuando casi todos los estudios en que se basaba solo distinguían 2 tipos de padres? Quizás precisamente porque, psicológicamente, necesitamos que haya 3 grupos para sentirnos mejor. Nuestra cultura rechaza el extremismo. La conducta parental autorizativa se asociaba claramente con una conducta independiente y con propósito para las niñas, pero solo se asociaba con dicha conducta para los niños cuando los padres eran inconformistas. Elija su estilo. Y ahora la gran pregunta: ¿a cuál de estos 3 tipos de padre o madre, autorizativos, permisivos o autoritarios, pertenece usted? Si me limito a leer las 3 descripciones, no sé a cuál de los 3 tipos pertenezco yo, y mucho menos a cuál pertenecen otros padres a los que conozco personal o profesionalmente. Quiero pensar que me comporto en forma, no punitiva, aceptante y afirmativa, que consulto y doy explicaciones, así que debo ser permisivo. El nombre. Sí, no se extrañe, el nombre es fundamental. Todo el mundo quiere pertenecer a un grupo que tiene un buen nombre. A nadie le gusta que le consideren autoritario, sobre todo en Estados Unidos, el país de los libres y el hogar de los valientes. ¿Cómo evaluar a los padres?
Baumrind y otros autores hicieron numerosos estudios para comprobar los efectos de los distintos estilos parentales sobre el resultado final, cómo sale el chico. Al principio, los investigadores clasificaban a los padres en uno u otro estilo mediante largas entrevistas y observación directa de la relación entre padres e hijos. Algo que, guste o no, depende mucho de la opinión del entrevistador. Luego surgieron cuestionarios estructurados, lo que permite hacer estudios más rápidos y mucho más baratos, y produce un resultado que depende menos del entrevistador y más del que diseñó el cuestionario. Bury explica en su artículo el proceso seguido. Primero, a la vista de las descripciones originales de Baumrind, ideó 48 preguntas. Después enseñó esas preguntas a 21 profesionales que decidieron si cada una de ellas correspondía claramente a uno de los 3 estilos parentales. En 36 de las 48 preguntas, al menos 20 de los 21 jueces estuvieron de acuerdo. De estas 36, se eligieron 30 preguntas para formar parte del cuestionario definitivo. En tercer lugar, comprobó la fiabilidad test-retest. Es decir, si la misma persona, al pasarle 2 veces el mismo cuestionario, contesta más o menos lo mismo. Porque si cada vez contesta diferente, el cuestionario no sirve para nada. Me pregunto si el mismo Bury se dio cuenta de cuántos peros había puesto en los enunciados autorizativos, y si esos peros contribuyeron a que las puntuaciones fueran más altas. Pues, como ya hemos comentado, las frases con un pero nos atraen más, nos parecen menos extremistas, más matizadas. Siempre es más fácil estar de acuerdo con una frase que contiene un pero. Y otras muchas preguntas me dejan perplejo, sin necesidad de contener un pero. Por ejemplo, me permitían decidir la mayor parte de las cosas por mí mismo sin muchas indicaciones por su parte. No todos los permisivos son iguales. En efecto, cuando Bury propuso su cuestionario, el modelo tripartito ya empezaba a quedarse obsoleto. En 1983, Eleanor McCovey y John Martin habían modificado la clasificación para incluir un cuarto estilo parental. Esta nueva clasificación tiene implicaciones muy distintas de la tripartita. Los autorizativos ya no están en el medio, ya no tienen una responsividad moderada y una exigencia moderada. Tienen tanta exigencia como los autoritarios, y tanta responsividad como los indulgentes. En el medio ya no hay nada, sino una especie de vacío. Debería convertirme al autorizativismo. Que ya somos autorizativos. Es muy sencillo. La mayoría de la gente, sea como sea y haga lo que haga, cree ser normal y hacer las cosas bien. Los estudiantes de medicina aprendemos a someter a los pacientes a una especie de tercer grado, por ejemplo, para averiguar cuánto alcohol consumen. Midieron la validez convergente pasando a los mismos sujetos otros cuestionarios más antiguos que se supone deberían de dar el mismo resultado, y la correlación fue bastante buena. Hallaron que la correlación entre los cuestionarios de los padres y de los hijos era muy pobre, no tenían nada que ver. No comprobaron la fiabilidad test-retest, pero explican que esa prueba había sido hecha con el cuestionario de autoridad parental de Bury, y al cabo de 2 semanas la fiabilidad estaba entre 0.77 y 0.92, lo que se considera bastante estable. Puesto que la opinión de los hijos y de los padres no coincide, ¿quién tiene razón? ¿Acaso se equivocan los dos? No lo sabemos. La rehabilitación de la permisividad. Les prometí hablar de los investigadores que han encontrado que el estilo autorizativo no es necesariamente el mejor. Christopher Spera menciona varias de las diferencias que se han encontrado entre diversos países y grupos étnicos. La misma Baumrind observó en 1972 que los niños y niñas blancos se vuelven temerosos y obedientes ante los padres autoritarios, pero que las niñas afroamericanas, en cambio, se vuelven asertivas. El ajuste personal se midió con la escala PAQ, que analiza cómo se ven los chicos en 6 aspectos: hostilidad, agresión, autoestima negativa, autoadecuación negativa, falta de respuesta emocional, inestabilidad emocional y visión negativa del mundo. En general, los autorizativos y los indulgentes obtenían mejor puntuación que los otros dos grupos, y en muchos aspectos los indulgentes salían mejor parados que los autorizativos. La autora concluye que, en España, el estilo idóneo de socialización es el indulgente. Otros estudios en Italia, Portugal y algunos países suramericanos también han encontrado que los hijos de padres indulgentes se desenvuelven mejor.
En algunas poblaciones asiáticas o de origen asiático, en cambio, parecen obtener mejores resultados los padres autoritarios. Y sobre una escala del 1 al 5. Me cuenta sus cosas personales por propia iniciativa, 3.45 los negligentes, 3.88 los indulgentes. Es buen estudiante, 3.74 los autoritarios, 4.03 los autorizativos. Pues prácticamente nada. Las definiciones de los estilos parentales son demasiado vagas, cambian con el tiempo, son discutidas por distintos expertos. Las ventajas del estilo autorizativo no son universales, dependen del país y de la clase social. Y ya sería hora de que los autores de libros y páginas web españoles se enterasen de que en España el estilo permisivo, indulgente parece funcionar mejor que el autorizativo. Las diferencias en el resultado final son discutibles y en todo caso bastante pequeñas. No sabemos cómo va a salir un niño. No sabemos cuál va a aprobar y cuál va a suspender, no sabemos cuál va a tener problemas psicológicos o cuál va a meterse en la droga o en una banda. Pegar a niños de menos de 3 años porque se han portado mal. Desde los primeros estudios, hace más de 60 años, se ha observado repetidamente que los niños sometidos a más rígida disciplina no son los que más obedecen, sino todo lo contrario. La autoridad de los padres. Los padres tienen autoridad sobre sus hijos. Es una autoridad natural, inevitable e irrenunciable. Tenemos autoridad porque somos más grandes y más fuertes, más viejos y más sabios, tenemos más experiencia y conocimientos y por tanto sabemos mejor lo que hay que hacer en cada momento. Todos tenemos autoridad. En realidad, todos los seres humanos tenemos autoridad sobre otros seres humanos. Solamente hay que saber dar la orden de la forma adecuada. Tiene hora, por favor. Es una orden muy efectiva. Cualquier desconocido se detiene en medio de la calle, deja lo que esté haciendo, mira el reloj y nos dice la hora. ¿Qué es lo que lleva a algunos padres a perder los papeles de ese modo? No, esta última opción es prácticamente imposible. Nadie trata tan mal a todo el mundo. Hay en el mundo gente poco respetuosa y maleducada, gente agresiva y ofensiva, pero casi nadie trata así a los amigos o a los compañeros de trabajo. La autoridad se gasta. No era mi madre una de esas abuelas pesadas que se dedican todo el rato a dar órdenes, indicaciones y sugerencias a los padres, y a distribuir generosamente críticas y consejos no solicitados. En realidad, probablemente solo me dio un consejo sobre la crianza de mis hijos. Y me lo dio tan bien que tardé casi 20 años en darme cuenta de que había recibido un consejo, y en darme cuenta de que lo había estado siguiendo, de que ese consejo había cambiado mi forma de ser padre y modelado los libros que más tarde he escrito. Los niños no aprenden a la primera. Los adultos tampoco, desde luego. Pero en los niños es particularmente evidente. Y sin embargo, muchos padres parecen esperar ese milagro. De las cosas que estudiamos en la escuela, decíamos, no recordamos casi nada. En la vida cotidiana, de todo lo aprendido en la escuela, apenas necesitamos leer, escribir y las 4 reglas. Pero hay un montón de cosas que sí que necesitamos hacer cada día. Abrir una puerta, beber de un vaso, hablar, relacionarnos en sociedad. Cosas que aprendimos fuera de la escuela, y muchas veces antes de empezar la escuela. Aprenda de los que saben. Una de las órdenes más obedecidas de la historia es, beba boba, loca. Algunas personas obedecen cada día, y mucha gente obedece con cierta frecuencia. Es difícil encontrar a una persona que no haya obedecido al menos una vez en su vida. ¿Cómo lo consiguen? La obediencia absoluta es imposible. Nadie puede conseguir que lo obedezcan siempre, en todo, y rápido. Nadie, ni el jefe, ni el general, ni el presidente, ni el heresiarca, ni siquiera el tirano. ¿Por qué esto sorprende a algunos padres? Le digo las cosas, y no me hace caso. Los médicos nos pasamos la vida diciéndole a la gente que deje de fumar. Muy pocos hacen caso. Si nos dieran €1 por cada paciente que ha seguido fumando, seríamos todos ricos. Los castigos. El castigo es completamente innecesario en la educación de los hijos. Lo sé porque mis padres nunca me castigaron, y nunca he castigado a mis hijos. Mis padres me regañaron, por supuesto. Mira lo que has roto. Oh, no hables así. Los mejores no necesitaban ni siquiera gritar, amenazar o reñir, simplemente los respetábamos.
Profesores serios, amables y respetuosos que decían, haz esto, o, no hagas aquello, y casi todos, casi siempre, obedecíamos contentos. Es que los niños buenos ni se sientan ni piensan. Parece que el dichoso sillón de pensar se está extendiendo no solo por los hogares, sino también por las escuelas. Lo que me sorprende, porque se supone que los educadores han estudiado y deben aplicar métodos pedagógicos, científicos, y no cualquier cosa que vean por la tele, pero bueno. Mi amiga Rosa Llobé, psicóloga y autora de libros sobre la crianza de los niños, recopila respuestas de los niños ante el sillón de pensar. Las consecuencias. La palabra castigo se inventó para no llamarlo por su verdadero nombre, venganza. Es lo mismo, si tú me haces esto, yo te hago esto otro. Pero como suele ocurrir con esto del lenguaje políticamente correcto, cuando es la cosa en sí la que nos parece mal, cualquier nombre que le pongamos nos acabará pareciendo igual de mal. Castigo ya no suena bien, y buscamos otra manera más disimulada de llamarlo. Ahora está bastante de moda llamarlo consecuencias. Un padre me decía hace algún tiempo, el niño no quiere cenar porque ha visto que, aunque no cene, no hay consecuencias. Ha de comprender que sí que las hay. He pensado que, cuando no cene, no le contaré un cuento. Así verá que no cenar tiene consecuencias. Por más vueltas que le doy, no consigo entender la diferencia entre estas consecuencias y castigar al niño sin cuento porque no ha cenado. A ver si los padres aprenden algo de esa experiencia. El perdón. Si tuvo usted una educación religiosa, probablemente recordará la parábola del hijo pródigo. Un hombre tenía 2 hijos. Era un hombre rico, tenía siervos, y tenía rebaños. ¿Debería hacerle ver las consecuencias de sus actos? Está bien, quédate si quieres, pero que tengas bien claro que tu parte de herencia ya te la has gastado, y ahora todo lo que queda será para tu hermano. Cuarto, y más importante, los premios rebajan la calidad moral del acto. Tanto el de los niños como el de los adultos. Hace ya años, decía, que no me gustan los premios. Pero lo que yo no sabía entonces es que los premios, además de antipáticos, son inútiles y contraproducentes. Hay numerosos estudios experimentales, tanto con niños como con adultos, que así lo prueban. La psicóloga Wendy Grolnick ha resumido esos estudios en un libro titulado La psicología del control paterno. Por ejemplo, se pide a 2 grupos de personas que hagan determinada actividad, como pintar. Los elogios. Los elogios, explica Grolnick, no suelen ser desmotivadores como los premios. Pero, ojo, depende del tipo de elogio. Hay elogios a la persona, eres muy buena en matemáticas. Estoy orgullosa de ti, eres un niño muy bueno. Hay elogios al proceso, has estudiado mucho. Se nota que has pintado con mucho cuidado. Hay elogios al resultado, qué dibujo más bonito. Mira qué buenas notas ha sacado Sandra. Los elogios al proceso, y en menor medida también al resultado, suelen ser motivadores. El niño que recibe elogios intenta seguir haciendo las cosas bien. Especialmente si demostramos que realmente nos interesan sus cosas. ¿Qué dibujo más bonito? Puede ser un elogio hueco y rutinario. Nuestro hijo quedará mucho más contento si dedicamos unos minutos a su obra y decimos cosas más concretas. Fíjate, si hasta sale humo de la chimenea, este caballo. Parece que esté corriendo, ayer pasaste mucho rato dibujando, y se nota, porque has puesto muchos detalles, como estos pececitos en el estanque. Y si se fija, estos elogios ni siquiera son elogios, no usan la palabra bien, no hacen juicios. Simplemente son muestras de interés, de que nos gusta mirar sus dibujos. Y creo que esto no se puede ni se debe fingir. Olvidemos que los elogios al proceso pueden ser motivadores, no convirtamos la conversación con nuestros hijos en una estrategia de manipulación. Solo así se explican la explosión de la epidemia de hiperactividad y las abismales diferencias en la incidencia de la enfermedad a lo largo del tiempo y del espacio. El concepto de enfermedad. ¿Cómo se pueden explicar esas diferencias dentro de un mismo país? Nadie parece creer que de verdad los niños de Carolina del Norte estén mucho más enfermos que los de California. Lo que ocurre es que los médicos y psicólogos de Carolina tienen más costumbre de diagnosticar hiperactividad y tratarla con medicamentos, o tal vez que los maestros y profesores de Carolina tienen más costumbre de decir a los padres que lleven a su hijo al médico porque su conducta no es normal. El problema es que a menudo resulta difícil decidir quién está enfermo y quién no.
Incluso resulta difícil decidir qué constituye una enfermedad y qué no. En general, una enfermedad es una alteración de nuestro organismo que produce dolor, sufrimiento, incapacidad, invalidez o muerte. Probablemente todo el mundo está de acuerdo en que una persona está enferma si tiene un hueso roto, una pulmonía o un cáncer. La mala prensa de la hiperactividad. En el mismo número monográfico de la revista PLOS aparece un artículo de Steven Voloshin y Lisa Schwartz sobre la forma en que los medios de comunicación han sido usados en la campaña de venta de otra enfermedad, el síndrome de las piernas inquietas. La enfermedad existe, se trata de gente que necesita levantarse a medianoche y caminar un rato porque nota una desagradable sensación en las piernas. Empecé a buscar información a partir de un artículo en un periódico, y he llegado hasta un artículo científico que analiza la promoción de enfermedades en la prensa. El artículo de El Mundo surge a raíz de la publicación de un estudio por el Dr. Getaun y colaboradores, de la Fundación Kaiser Permanente. Frecuentes. Latidos cardíacos irregulares. Poco frecuentes. Pensamientos o sentimientos suicidas. Muy raros. Infarto. Muerte súbita. Intención suicida. Crisis. Descamación de la piel o manchas rojas purpúreas. No conocida. Pensamientos no deseados que reaparecen. Desvanecimiento inexplicado, dolor en el pecho, respiración entrecortada. Parálisis o problemas con el movimiento y la vista, dificultad en el habla. Esta es solo la lista de los efectos secundarios potencialmente graves. Hay otra lista aún más larga de efectos secundarios habitualmente leves, como dolor de cabeza, sensación de nerviosismo y dificultad para dormir, o desorientación, confusión o visión doble. Las causas del TDAH. Otro argumento que se da a favor de la validez de la hiperactividad como verdadera enfermedad es el de su posible base biológica. He encontrado el argumento en los dos bandos. Unos hablan de una probable base genética, y eso, dicen, sería prueba de que es una verdadera enfermedad. Pero el argumento es absurdo. Muchos rasgos tienen base genética, como el color de los ojos o del pelo, y no por eso son enfermedades. Probablemente hay un poco de ambas cosas. Nuestra sociedad exige cada vez una mayor uniformidad entre los niños, tolera peor a los que son distintos. Ya al entrar en preescolar, hacia los 4 años y medio, se observó que los que habían pasado más tiempo en la guardería tenían más problemas de agresividad, desobediencia y conflicto con los adultos, según las valoraciones de los maestros y de los propios padres. Los problemas persistían a los 15 años. Cuantas más horas pasadas en la guardería, más impulsividad y más conductas de riesgo. No estoy diciendo que los niños que han ido a la guardería se conviertan en delincuentes o drogadictos. Simplemente, que hay unas diferencias leves pero apreciables y estadísticamente significativas en las puntuaciones medias en una serie de valoraciones psicológicas. No estoy diciendo que ir a la guardería provoque hiperactividad. No he podido encontrar ningún estudio sobre ese tema. Impulsividad. A menudo suelta la respuesta antes de completar la pregunta. Como puede ver, no es solo una definición arbitraria, sino una larga cadena de arbitrariedades. Evolución y tratamiento. Otro argumento para considerar a la hiperactividad como una enfermedad son sus consecuencias. Uno de los mejores es el estadounidense MTA, realizado durante décadas por 6 equipos de investigación independientes en colaboración con el Instituto Nacional de Salud Mental y el Departamento de Educación de los Estados Unidos. En el MTA participaron casi 600 niños de 7 a 9 años, diagnosticados por especialistas con criterios estrictos. Fueron asignados al azar a 4 posibles tratamientos. Hiperactividad, fármacos y drogas. Se ha encontrado que entre los adolescentes y jóvenes hiperactivos hay más accidentes, más abuso de drogas, más gamberrismo y actividades delictivas. Y en cuanto a los resultados. Abuso de sustancias, con preguntas como, en los últimos 6 meses, ¿cuántas veces te has emborrachado? O, ¿cuántos cigarrillos has fumado al día durante el último mes? Gamberrismo. Esta vez pasando a la madre el cuestionario de conducta de los hijos, para averiguar con qué frecuencia había hecho su hijo en los últimos 6 meses cosas como decir mentiras, hacer novillos o ir con otros que se meten en problemas. Resultados. Sí, los adolescentes con TDAH incurrían más en todas las conductas problemáticas. En el consumo de alcohol tenían una puntuación media de 1.84, frente a 1.43 en el grupo control.
Es poca diferencia y ambas puntuaciones son bajas, pues la puntuación no parte de 0, sino que podía ir desde 1 hasta 9. En el tabaco tampoco había grandes problemas ni grandes diferencias, 2.0 frente a 1.39, en una escala que va del 1 al 7. Ejercicio físico e hiperactividad. En los últimos años, varios estudios indican que el ejercicio físico puede mejorar los síntomas del TDAH. Hiperactivos célebres. Veíamos más arriba que don Santiago Ramón y Cajal, nuestro primer premio Nobel, el más grande científico que ha dado España, fue un niño hiperactivo. Y desde luego practicó el gamberrismo hasta rozar la delincuencia. Él mismo explica en Recuerdos de mi vida cómo a los 11 años fabricó con sus amigos un cañón de madera. El mismo Ramón y Cajal ve una relación entre sus gamberradas juveniles y su espíritu investigador. En el fondo de mi afición a las armas de fuego latía, aparte del ansia de emoción, admiración sincera por la ciencia y curiosidad insaciable por el conocimiento de las fuerzas naturales. La energía misteriosa de la pólvora causábame indefinible sorpresa. Con este ardor y deseo, con más esfuerzo y generosidad que su edad permitía, comenzó a tratar luego con su hermano Rodrigo, cómo podrían poner por obra tan virtuosos pensamientos, y acordando entre sí de tomar alguna cosilla para comer, se salieron de casa de su padre, determinados de ir a tierra de moros, donde les cortasen las cabezas por Cristo. Niños con problemas orgánicos, como una sordera que no había sido detectada. La exigencia de que todos los demás se parezcan a nosotros crece con aquello que la alimenta. Los niños índigo. Entre los que han criticado los excesos en el diagnóstico y en el tratamiento farmacológico de la hiperactividad hay profesionales serios. No deje de leer, si le interesa el tema, el artículo del Dr. Tizón o la web italiana. ¿Cómo pueden unos padres pensar que su hijo completamente normal, que pide lo que necesita, se enfada cuando no consigue lo que quiere, a veces pinta, a veces habla mucho y a veces juega, tiene en realidad unas cualidades rarísimas y extraordinarias que lo califican como índigo? Pues porque no tienen ni idea de cómo es un niño normal. Algunos padres habían creído esa absurda y reciente visión del niño como un ser sin sentimientos ni necesidades afectivas, que lo puedes dejar con cualquiera, que obedece, come y duerme y se muestra agradecido si le pones límites. Al descubrir que los niños en realidad no son así, sino que tienen sentimientos, necesidades afectivas y capacidades morales y sociales, los llaman índigos. Da mucha pena que algunas personas prefieran creer que sus hijos son mutantes introducidos entre nosotros por los extraterrestres antes que admitir que son seres humanos normales, dotados de libre albedrío, de memoria, inteligencia y voluntad. Quienes piensen que en la adolescencia nunca hay ni debe haber ningún tipo de conflicto pueden caer en el error de preocuparse o enfadarse ante cualquier suceso sin importancia. Pueden mantener discusiones interminables o absurdas luchas por el poder cada vez que el adolescente da una mala respuesta o olvida recoger su habitación. Ser capaz, ante ciertos problemas menores, de decir, es normal, son cosas de la edad, ya se le pasará, ayuda, sin duda, a evitar conflictos mayores. Las drogas. Suele decirse que la marihuana, los porros, son la puerta de entrada por la que el joven llega a otras drogas más peligrosas. Es verdad, pero no toda la verdad. Sí, es difícil que alguien consuma heroína o cocaína si antes no se ha fumado nunca un porro. Pero también es difícil que alguien se fume un porro si antes no ha fumado nunca un cigarrillo o no ha bebido alcohol. Y también es difícil que los hijos consuman tabaco y alcohol si sus padres no lo hacen. En algún momento de nuestra lejana infancia todos hemos pensado: cuando sea mayor y tenga mi propia casa, no comeré más que helados y pasteles todo el día. ¿Lo ha hecho usted? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuándo se independizó? ¿Cuándo se casó? ¿Cuándo fue a vivir a un piso de estudiantes? ¿Cuántos meses pasó usted viviendo de pasteles y helados hasta que se hartó y empezó a comer normal? Ni un mes, ni una semana, ni un día. Padres siempre insisten más en la comida que les parece más sana. Siempre es, acábate las verduritas, no digas que no te gusta el pescado si no lo has probado. Resumen narrativo. El presente resumen narrativo fue realizado por la Biblioteca Nautilus, con la intención de facilitar a personas con ceguera y a estudiantes de pocos recursos, el acceso al conocimiento universal. Esperamos que te sea de gran utilidad y te conduzca a profundizar más en el tema leyendo la obra original. No olvides apoyarnos suscribiéndote al canal y dándole like a cada una de nuestras publicaciones.
Gracias. Biblioteca Nautilus. bibliotecanautilus@gmail.com